Es un agrado para mí tener la oportunidad de presentar a Fagner Díaz Araruna, y él nos va a hablar hoy sobre el análisis espectral y aplicaciones a problemas de control. Gracias, Fagner. Muchas gracias, José. Me gustaría primeramente de agradecer a todos los comités científicos y organizadores en la persona de mi amigo Marco Roja Medar. Marco, que siempre tiene colaboración con nosotros aquí en Paraíba y en otras universidades de Brasil, y siempre está metido en desarrollo de, del análisis y en especial de las ecuaciones diferenciales. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo. Bueno, es un placer volver a Chile. Como he dicho antes, he puesto aquí la temperatura más baja del aire para que esté justo más o menos en clima de Chile, del norte de Chile. También es un placer volver a participar del CONCA. Fui a un CONCA hace como 17 años en Antofagasta y me ha gustado muchísimo y en verdad me gustaría de estar ahí presencialmente, pero sé que no es posible en este momento. Entonces, esperamos que en la próxima oportunidad estemos todos juntos ahí en presencia. Muy bien, entonces, sobre la charla, nosotros vamos a hablar un poquito de control y cómo se aplica la análisis espectral a estos problemas y cuál es la ventaja de usar este otro método. Y aquí vamos a poner algunos trabajos en conjunto con Alberto Mercado, que trabaja en Chile, en la Santa María, en Valparaíso. Pamela Queiroz Souza, de la Universidad Federal de Campina Grande, Diego Souza, de la Universidad de Sevilla, España, y Luz de Teresa, de la UNAM, México. Bueno, antes me gustaría de dedicar esta charla a mi amigo, maestro, profesor, Luis Adalto Medeiros, que hoy, justo hoy, hace 2 meses que se ha muerto, y en verdad esta es una pérdida lastimable para las matemáticas de Brasil y de América Latina. Yo creo que la mayoría de aquí conoce a persona de Luis Adalto, ha conocido o por lo menos sus contribuciones científicas. Entonces, esta charla está dedicada a mi amigo Luis Adalto Medeiros. Bueno, un poquito de lo que vamos a hacer aquí, poner un poquito de motivación, también en los conceptos de teoría de control, ya que lo sé que aquí la audiencia es general, ¿no? Porque el CONCA tiene todas las áreas, entonces vamos a poner un poquito de conceptos iniciales de teoría de control, pero algo muy rápido, y motivaciones. Y a partir de ahí vamos directamente a lo que tiene en título de la charla, ¿no? En aplicaciones de la teoría espectral. Bueno, la motivación empieza con, por lo menos mi motivación empieza por una frase de Euler que dice que en vista de la perfección de Dios, nada acontece en el universo sin la sumisión de máximo o mínimo, ¿no? Reglas de máximo y mínimo. Aquí está una cosa muy importante en la matemática aplicada, que es maximizar la satisfacción y minimizar los costes, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esto es una premisa muy importante en el efecto de aplicaciones, que es maximizar y minimizar reglas, ¿no? Ahora, direccionando para lo que hacemos, viene una frase de Poincaré que dice que la ciencia es un sistema de ley deducida de observaciones. Las leyes son, en suma, ecuaciones diferenciales. Ya estamos aquí en campo de las ecuaciones diferenciales. Bueno, otra motivación viene del gran matemático francés Jacques-Louis Lyons, que en unos apuntes publicados pela Universidad Federal de Río de Janeiro, yo tengo estos apuntes, caso alguien tenga interés, puede escribir a mí. Y en estos apuntes, él hace una pregunta: si es posible un sistema que modele el planeta Tierra, ¿no? Todo el planeta, el universo. Entonces, leyendo esto, es un libro para poner ahí al lado de la cama, y leyendo este libro, nosotros tenemos la impresión que sí, que es posible. Pero después dice, bueno, globalmente es imposible, porque tiene muchos efectos. Lo que podemos hacer es hacer modelos locales, modelos que están un poquito lejos de lo que pasa, ¿no? en la vida cotidiana, pero son modelos considerables y son modelos que se pueden tratar de vários, desde el punto de vista de varios aspectos, ¿no? de científicos, naturales o puramente científicos. Bueno, una de las cosas que dice que es imposible es justo los fenómenos inesperables. Por ejemplo, uno de ellos es el efecto de las mariposas, ¿no? Que es, por ejemplo, una mariposa bate las alas desde Nepal, y se puede tener consecuencias en Caribe, por ejemplo, un huracán. Entonces, este efecto, o sea, es algo que no podemos controlar. Por eso que es imposible un modelo para el sistema planeta Tierra. Bueno, pero nosotros lo que hicimos, lo que hacemos también, es modelos locales, modelos que contemplan cosas desde un punto de vista matemático, pero siempre se aproximando a las aplicaciones, ¿no? de la vida cotidiana. Bueno, entonces aquí está las orígenes y los conceptos de la controlabilidad. Aquí está, la controlabilidad está justo dentro de este campo de traer la matemática para la vida cotidiana de nosotros. Entonces, ¿qué significa controlar un sistema? Significa simplesmente testar y checar si el comportamiento del sistema es satisfactorio. Otra cosa es que el control actúa en el sistema de manera a garantizar un comportamiento deseable. Entonces, nosotros imponemos un comportamiento para el sistema que estamos tratando. Y esto es justo la premisa de Aristóteles, que dice que si cada instrumento puede realizar su propio trabajo, obedeciendo o haciendo la voluntad de los otros, los hombres
no necesitarían de esclavos, tampoco de trabajadores. O sea, esto es la automatización de todo, ¿no? Nosotros estamos ya casi nos acostumbrando con la automatización de todo, ¿no? Tú entras ahí en un mall, ya tiene todo automatizado, tú entras en un edificio ya con tu contraseña, con todo, entonces, y ahí esto hace parte de la filosofía ya prescrita por Aristóteles ahí mucho antes de Cristo. Bueno, aquí está un mecanismo de automación, ¿no? Muy conocido, los arqueductos romanos, donde aquí tendría un reservatorio de agua y aquí tenía una ciudad. Entonces, ¿cómo hacer para traer este agua desde aquí hasta la ciudad, siguiendo lo que pensaba Euler? O sea, maximizar la satisfacción y minimizar el coste. Y aquí está un proceso automatizado, usando el control aquí es simplesmente la gravedad, ¿no? Y bueno, aquí tiene estos vales que ellos completaron con estos arqueductos, aquí con estas construcciones, que tiene una gran durabilidad. Por ejemplo, en varias ciudades, incluso aquí de Brasil, hay arqueductos romanos, y en Europa muchísimo, en varios lugares. Esto es una construcción que dura mucho y ha sido hecha con poco material, ¿no? De manera que el agua salía de aquí, abastecía toda esta ciudad, toda la ciudad cerca de los arqueductos, de manera que usaba la gravedad solamente. Entonces, este es un buen ejemplo de automatización. Otro, un poco más moderno, es estos coches con aire dual zone, ¿no? Donde cada uno que está ahí dentro del coche puede elegir la propia temperatura adecuada para sí. Entonces, aquí hay una maximización de la satisfacción de todos que están metidos ahí dentro del coche. Otro, ya está de moda, esto ya tiene este coche Tesla, pero este es un proyecto de Francia que ya trataba hace mucho sobre automatización de los coches, poniendo aquí en toda parte, poniendo sensores, y esto ya tenía una trayectoria para este coche, y este coche conducía solo siguiendo la trayectoria preescrita, ¿no? Preescrita. Voy a poner aquí un video. Si no ves, avísame, por favor. Entonces, aquí está la trayectoria del coche. Mira que tiene sensores y aquí tienes obstáculos, y él va haciendo con que los obstáculos queden por detrás, porque los sensores hacen eso. Y ahí está el coche automatizado siguiendo la trayectoria prescrita. Bueno, cosas importantes que tenemos que tener en consideración en teoría de control, que es el coste y, por supuesto, optimización. Entonces, intentando minimizar el coste, algunas veces
no hace falta dirigir el sistema inmediatamente hasta el estado que deseamos. Lo que podemos hacer es llevar algunas veces el sistema a algún punto y a partir de ahí usar una trayectoria ya hecha, por ejemplo, un río o no sé, varias trayectorias que podemos describir antes, de manera que disminúa el coste. Y esto muchas veces es mucho más eficiente hacer eso, ¿no? De llevar el sistema hasta una dinámica y a partir de ahí tener una trayectoria ya natural. Y la optimización, por supuesto, es mejorar una variable, ¿no? Maximizando la satisfacción o minimizando el coste. Aquí está la frase, volviendo a la frase de Euler ya puesta anteriormente. Y tenemos que tener cuidado en poner más controles que necesario, ¿no? Porque ahí podemos generar un coste inadmisible y también un daño que puede ser incluso irreversible. Bueno, sobre el punto de vista matemático, lo que tenemos que hacer es considerar un sistema. Entonces, este sistema que del punto de vista de las matemáticas aplicadas, que modela bien, que sea un sistema aceptable, que modela algum fenômeno natural ou puramente científico que tenha uma resposta boa para a controlabilidade. Ou seja, este sistema é possível que esse sistema, a partir de um controle, este sistema lleve o estado a un estado a partir de un dato de una configuración inicial hasta una configuración que deseamos. ¿Esto es posible? Bueno, no sé. La primera cosa que tenemos que ver es qué sistema genera a partir de un modelo natural o puramente científico. Entonces, para eso, nosotros usamos mucho las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales modelan muchos fenómenos naturales o no, usando leis de la física, ¿no? Leis. Entonces, y ahí estos sistemas son generados por deducciones matemáticas que muchas veces se alejan de la realidad, pero son modelos muy aceptables en la comunidad. Y ahí nosotros vamos nos aproximando, poniendo ahí, apareciendo una no linearidad y eso, porque como sabemos, el mundo es altamente no lineal, ¿no? Bueno, entonces vamos a asumir por un momento que un fenómeno de nosotros que podemos elegir sea modelado por un sistema de esta forma, ¿no? Donde Y es el estado, A y B son operadores aquí, U es el control que actúa en el sistema de manera que nosotros podemos manejar bien el comportamiento del sistema. Y bueno, aquí está la configuración inicial. Entonces, ¿cuál es el problema de control del punto de vista matemático? Bueno, aquí nosotros tenemos algunas importantes definiciones. La primera es la definición de controlabilidad aproximada. Entonces, decimos que un sistema es aproximadamente controlable cuando
en un tiempo T, nosotros elegimos dos configuraciones, una inicial y una final, y es posible encontrar un control de manera que la trayectoria del sistema salga de la configuración inicial hasta una configuración aproximada a configuración final que deseamos. Como he dicho muchas veces, de un punto de vista de matemática aplicada, esta es la situación más interesante, porque muchas veces es suficiente llegarmos cerca de la configuración final que deseamos. No hace falta que lleguemos en una configuración exactamente la configuración que queremos, ¿no? Esto en el sentido de minimizar el coste, muchas veces hacemos un control aproximado. Bueno, otra definición es la controlabilidad exacta, que es lo mismo, solo que el control actúa tal que salimos de la configuración inicial hasta exactamente a la configuración final. El control actúa de esta manera. Otro concepto también es la controlabilidad nula, que nosotros salimos del estado de la configuración inicial hasta el cero. En algún sistema, sistemas parabólicos y generalización de ecuación de ondas y otras, algunas veces esta controlabilidad, no conseguimos llegar en la controlabilidad exacta para el sistema del calor, por ejemplo. Entonces, el más exacto que conseguimos es una controlabilidad nula. Bueno, el aspecto de esto es por cuenta del efecto regularizante, que no voy a dar detalles, pero así es, así pasa para los sistemas parabólicos. La controlabilidad exacta puede ser que no sea alcanzable. Entonces, por eso que trabajamos por la controlabilidad nula para sistemas parabólicos. Bueno, hay otros conceptos, pero quedamos en estos tres. Y un ejemplo de un modelo muy aceptable en la comunidad es la ecuación de ondas, ¿no? El sistema de ecuación de ondas, que, bueno, una aplicación es justo el movimiento de cuerdas de una guitarra, ¿no? Y aquí está el movimiento y el sistema unidimensional, justo la conocida ecuación de ondas, que aquí está, ETF aquí, nosotros podemos mirar como el control y tenemos la pregunta, ¿no? Si podemos encontrar un control tal que la solución tenga un comportamiento que nosotros queremos. Bueno, para ecuación de ondas, nosotros tenemos que esta ecuación es exactamente controlable. Otra observación importante para ecuación de ondas es que como la velocidad de propagación es finita, se espera un tiempo de control, un tiempo mínimo de control que depende de la geometría del dominio. O sea, es controlable, es exactamente controlable para algún tiempo más grande que un tercero, más grande que algo, ¿no? Que depende de la geometría. Esto es porque, como he dicho, la velocidad de propagación de este modelo es finita, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que, aunque el problema no es sencillo, está lejos de ser sencillo, pero está casi todo resuelto para ecuación de ondas. Bueno, digo casi todo mirando para problemas semilineares, pero problema linearizado está todo resuelto. Entonces, vamos ahora para algunos sistemas de
de vigas que, en verdad, son sistemas, ecuaciones de ondas acopladas. Entonces, voy a poner aquí un modelo de Mindley-Timoshenko. Este es el modelo full no linear, que está deducido aquí en este libro de Lagnès-Lyons, pero la primera vez que ha aparecido fue justo debido a Mindley y Timoshenko. Este modelo está en estos dos libros, aquí están. Y Q aquí es un rectángulo donde L es el comprimento de la viga. Este phi es un ángulo de rotación, porque este modelo es más general do que el modelo clásico de Euler-Bernoulli, porque lleva en consideración no solamente el desplazamiento vertical, como también el rotacional. Este psi es el desplazamiento vertical, eta es desplazamiento longitudinal, y esto aparece justo porque tiene esta no linearidad. Cuando miramos el sistema linearizado, esta variable desaparece, porque, bueno, desaparece porque aquí es una derivada segunda igual a cero, o sea, sería una recta, ¿no? Rho es la densidad, H aquí es el ancho de la viga, que para este modelo es pequeño, es el ancho. Y este término K es el módulo de elasticidad en torsión, o sea, es el módulo que uniformiza la torsión de la viga. Este sistema también es aceptable, por ejemplo, en modelar el movimiento del ala de avión, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos movimientos, que es el desplazamiento vertical y el rotacional también, ¿no? Aquí voy a poner un dibujo que ve justo la diferencia. Aquí en azul es el sistema de Mindley-Timoshenko, que lleva en consideración el desplazamiento vertical y el rotacional. La línea roja es el sistema de Euler-Bernoulli, que lleva en consideración solamente el desplazamiento vertical. Aquí está un otro dibujo, aquí en 2D, para mejor comprensión. Aquí está un desplazamiento vertical, aquí es rotacional. Y he traído aquí también un video de un puente famoso, que está justo aquí. Este puente va a se romper, pero voy a acabar antes que se rompa, ¿vale? Aquí está el movimiento. Y este sistema es aceptable para este tipo de dinámica. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no consideramos el efecto rotacional? Entonces, el efecto rotacional, cuando expresamos el efecto, el movimiento es justo ese, ¿no? Es justo este. Pero, haciendo esto en modelo, nosotros desconsiderando el efecto rotacional, nosotros tenemos otro sistema, que es el famoso sistema de von Karman. Psi y eta es lo mismo, ¿no? Aquí es el desplazamiento vertical y aquí es el longitudinal. Y este es muy conocido, este sistema, pero una cosa importante es que desconsiderar este efecto rotacional en modelo es equivalente a ser el módulo de elasticidad tender a infinito. Entonces, voy a volver aquí un poquito en el sistema.
Entonces, es lo mismo, desconsiderar el sistema rotacional es lo mismo que hacer el K tender a infinito, ya que este coeficiente es inversamente proporcional a el ángulo de rotación. Entonces, con eso, Lagnès y Lyons han hecho una conjetura ahí en su libro, y la conjetura decía que el sistema de Mendel-Timoshenko se aproximaba en algún sentido al sistema de von Karman cuando K tende a infinito. Y esta conjetura es verdad. Y hemos probado en este artículo junto con Braz y Silva y Pamela Queiroz Sousa en 2018. Está publicado en Análisis PDI. Y nosotros hemos mostrado que el sistema full no linear de von Karman, de Mendel-Timoshenko, tende al sistema de von Karman cuando el K tende a infinito. Bueno, con eso nosotros volvemos al problema de control, ¿no? Y la primera idea fue, en verdad, considerar el sistema lineal. Como he dicho, para el sistema lineal, la variable longitudinal desaparece. Entonces, nosotros tenemos eso para el sistema lineal. Y el sistema lineal, para este sistema lineal, pasa lo mismo. Bueno, ya se conocía que para el sistema lineal, en el libro Lagnès-Lyons, cuando K tende para infinito, este sistema converge a este. Nosotros generalizamos eso para el sistema no lineal en el trabajo que cité hace poco. Entonces, cuando K tende a infinito, el sistema de Mendel-Timoshenko converge a este sistema de Kirchhoff, que es un sistema de cuarta orden, bueno, lineal también. Y la motivación para eso es trabajar desde el punto de vista del control, no solamente desde el punto de vista de paso al límite de los sistemas. Y esto estaba justo también para el sistema lineal en el libro de Lagnès-Lyons. Antes, una cosa importante es que la energía del sistema lineal, la energía del sistema es dada por esta expresión. Aquí está la energía total, ¿no? Que es la energía cinética que está aquí, más la energía potencial que está aquí. Y una cosa importante es que este término puede explotar cuando K tende a infinito. Bueno, una característica es que la energía del sistema es conservativa, ¿no? Para este sistema lineal. Bueno, entonces el problema de control que nosotros vamos a poner aquí es para un sistema semilinear. Nosotros no conseguimos todavía para el sistema full no linear que ya presenté anteriormente, pero aquí estamos nos aproximando para un sistema semilinear. Bueno, aquí es una aproximación para que lleguemos más cerca de la realidad. Entonces, como he dicho y como sabemos, el mundo es no lineal. Entonces, vamos a poner una semilinearidad especial. No sabemos tratar todo el tipo de no linearidad. Vamos a hacer una observación después. Y aquí está el sistema que vamos a pensar en controlar. Aquí está una semilinearidad que llamamos de asintóticamente lineal, pero podemos ver una semilinearidad Lipschitz cerca del origen, y para lejos de la origen sea algo como lineal. Y aquí está el control. Ponemos aquí el control en borde y un factor también que es muy difícil desde el punto de vista matemático es controlar un sistema de dos ecuaciones con solamente un control. Esto es siempre un desafío para
nosotros que trabajamos en eso, ¿no? Y el problema de control es, dado un tiempo suficientemente largo, porque como comenté antes, la velocidad de propagación es finita, entonces hay que esperar un tiempo mínimo. Configuraciones o datos iniciales y finales, entonces nosotros queremos encontrar un control tal que la solución satisfaga esta propiedad, o sea, el tiempo de la solución atinja, ¿no? Llegue a una configuración final prescrita. Otro problema es asociado al sistema de Kirchhoff, que es el sistema límite del sistema de Milet-Timoshenko. O sea, aquí está una ecuación de cuarta orden y está el control solamente en una de las variables. La no linealidad es la misma y el problema es lo mismo, ¿no? Dado un tiempo, queremos encontrar un control tal que la solución satisfaga esta condición. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hecho? Bueno, para el sistema lineal, Lagnès-Lyons en su libro han mostrado que el tiempo t independe del coeficiente k, que vamos a atender a infinito, y para cada k es posible encontrar un control que lleva el sistema de Milet-Timoshenko al estado final. Esto es posible para cada k. Esto Lagnès-Lyons ha hecho en su libro de 88. Ahora tenemos que hacer el estudio del comportamiento del control cuando k tende a infinito. Y ahí lo que Lagnès-Lyons han hecho también en este libro fue otra conjetura que dice que cuando k tende a infinito, el control del sistema inicial, original, converge para el control del sistema límite. Esta fue la conjetura. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, junto con Eric Suazua, nosotros hemos visto que el control del sistema Timoshenko puede divergir exponencialmente cuando k tende a infinito. Pero nosotros hemos visto que si relajamos la controlabilidad para una controlabilidad parcial, o sea, de proyecciones en un espacio de soluciones, es posible decir que la conjetura es verdadera. Y este control parcial converge para un control de todas las soluciones del sistema límite. O sea, una parte del sistema de Milet-Timoshenko, una parte de la solución, genera todas las soluciones del sistema límite. Vamos a ver cómo hacer eso. Bueno, entonces, la idea es hacer lo mismo, pero para un sistema ahora semilinear. Y ahí, como sabemos, los sistemas semilineares tratamos de manera que linearizamos el sistema y después usamos argumentos de punto fijo, de teorema de la función inversa, etcétera, etcétera. Aquí nos usamos el teorema del punto fijo. Bueno, entonces el sistema linearizado es justo eso. Aquí aparece un potencial que viene de la semilinearidad. Aquí también vamos a usar el método de la unicidad hilbertiana, este método debido a Jacques Lyons. Y este método, él mira la controlabilidad como siendo equivalente a una desigualdad de observabilidad para un sistema adjunto. Y el sistema adjunto, para nuestro caso, es justo eso, ¿no? En verdad, para este sistema de ecuación de ondas, nosotros tenemos algo como autoadjunto.
Entonces, nosotros queremos una desigualdad de observabilidad para este sistema. Voy a decir ya qué desigualdad es esta. Bueno, esto es el primer resultado que para un T más grande que 2 veces el comprimento de la viga por beta que involucra las velocidades de propagación, nosotros probamos que existe una constante tal que la energía inicial está mayorada por una cantidad aquí donde está solamente en borde, en una parte del borde, o sea, la traza. O sea, aquí está la observación, por esto desigualdad de observabilidad. O sea, observando lo que pasa en una parte del rectángulo, aquí solamente en 0, en la parte aquí es 0, podemos observar lo que pasa en todo el sistema, porque aquí están los datos iniciales. Entonces, nosotros probamos eso, pero mira cómo es el comportamiento de esta constante. Es de la orden de exponencial de raíz de K, o sea, explota exponencialmente. Y aquí está la clave porque hemos tratado este problema usando análise espectral, porque usando métodos multiplicadores o desigualdad de Kahneman son métodos muy usuales. Nosotros siempre vamos a encontrar un comportamiento así de la constante observabilidad. Entonces, ahí hemos tenido que adentrar en el teorema, adentrar en el espectro del teorema para quitar estos problemas, ¿no? De quitar estas dependencias en relación al parámetro que queremos que tenda a cero, ¿no? Entonces, aquí está el sistema de Timoshenko. Podemos escribir de esta forma, un problema espectral. Aquí está el operador. Y haciendo el famoso problema de autovalores y autovectores, nosotros encontramos las soluciones en seno y coseno. Por supuesto, esto viene de las condiciones de borde. Y aquí está el problema de autovalores y autovectores, que tenemos aquí un problema de EDO, un problema de EDO juntando las dos, un EDO de cuarto orden, que genera una ecuación algebraica de grado 4, que está, y vamos a encontrar los autovalores resolviendo esta ecuación algebraica. Y aquí están. Aquí tenemos dos familias de autovalores. Una está aquí, escrita de esta manera. Hemos puesto tilde aquí. Y la otra está en rojo y está escrito aquí, dos familias. La diferencia entre una y otra es este signo. Aquí es menos, aquí es más. Esto hace toda una diferencia, porque cuando estamos queriendo hacer un estudio, cuando K tende a infinito. Entonces, cuando K tende a infinito, esta primera familia aquí, tende a infinito. ¿Y qué pasa con esta familia anterior cuando K tende a infinito? Entonces, ese siglo aquí hace con que nosotros tengamos esta proposición que esta familia converge para esta familia cuando K tende a infinito. Y esta familia es justo los autovalores del sistema de Kirchhoff. O sea, una parte del espectro del sistema de Timoshenko genera todos los autovalores del sistema de Kirchhoff. Bueno, estamos ahí, miramos que estamos ahí en un camino bueno. Bueno, aquí las autofunciones, nosotros son estas, las autofunciones.
esto para lambda y esto para la familia lambda tilde. Aquí están. Y vamos a estudiar a partir del espectro, ¿no? de autovalores y autofunciones. Aqui estão os espaços que estamos considerando. Esto para las autofunciones tilde, esto para autofunciones sin tilde. Y tenemos justo que el espacio de energía finita es la suma directa de estos dos subespacios de X. Bueno, aquí hemos considerado los datos límites cuando los datos convergen, cuando K tende a infinito. Entonces tenemos una familia de datos que converge y tomamos estos límites, y ahí tenemos también una caracterización, es que este espacio de los datos límites en verdad son de esta forma, ¿no? Phi 0, phi 1, pi 0, pi 1 es justo esto que está asociado al sistema límite, ¿no? Aquí son lo mismo, y estos dos, aquel estado del ángulo, ¿no? de la rotación inicial y velocidad inicial, están asociadas a derivadas del sistema, de los datos del sistema límite. Bueno, outra coisa importante que passo aqui rapidamente é que aquele término que comentei em la energia, que em princípio pode explotar, em verdade, quando consideramos os dados em el espaço generado pelas as autofunções buenas, digamos assim, as convergentes, este término é acotado. O sea, esto se va a cero más rápidamente que K tende a infinito. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado que vamos a usar? Entonces, hay un resultado que del tipo Ingham, debido a Rho, un resultado de 89, que dice que si conseguimos gaps entre autovalores consecutivos, entonces, dado un tiempo tal que este tiempo sea más grande que 2pi partido por el gamma infinito, mira que este gamma es para altas frecuencias, ¿no? Altas frecuencias. Entonces, existe dos constantes tal que esto aquí pasa, ¿no? Para una función escrita como serie de Fourier de esta forma. Entonces, aquí va a generar la observabilidad que queremos, y a observabilidad usando el método Hum, el Hum, entonces tenemos la controlabilidad del sistema lineal. ¿Y cuál gap que hemos conseguido? Bueno, para la familia lambda, la familia que converge, la buena, nosotros encontramos este gap con el gap de esta forma. Y eso, para esta familia, nosotros tenemos esta observabilidad que llamamos de uniforme, porque la constante de observabilidad no más depende del K. Entonces tenemos eso, y solamente con una observación donde, si recuerdan, hemos quitado observaciones de la parte no uniforme que hemos puesto anteriormente. Y aquí este tiempo es el óptimo también. Entonces tenemos el tiempo óptimo, en el tiempo óptimo una observabilidad con constantes independentes de K, o sea, una observabilidad que llamamos de uniforme, tal que tenemos la observabilidad, y esto implica en la controlabilidad del sistema límite, del sistema lineal y, por supuesto, del sistema límite, ya que no tenemos problemas en las constantes, ¿no? Está todo acotado uniformemente. Bueno, aquí es la solución, del tipo de solución. Y también nosotros hemos conseguido un gap para la familia tilde, la familia que diverge.
y como esperado, nosotros tenemos un gap que depende de K. O sea, como sabemos, solamente uma parte é suficiente para obtermos a controlabilidade do sistema limite. Esta parte desaparece, pero queríamos ver se poderíamos melhorar a observabilidade anterior com um solo controle, mesmo que tenhamos algo não uniforme, não? E aí temos esta nova observabilidade não uniforme que é dada desta forma. Pero aqui, desafortunadamente, para esta parte do espectro, a constante depende de K, e aí não podemos passar o limite desta parte, pero não hace falta, porque a parte buena, que digamos a parte buena, a que converge, nós somos capazes de controlar todo o sistema limite. Muito bem. Comentários e alguns problemas em aberto para este sistema semilinear de Mindler-Timoshenko e de Kirchhoff, esse sistema limite, é hacerlo el mismo análisis quando a semilinearidade ou não linearidade F tiene el comportamento assim, ¿no? Del tipo logaritmo. Este tipo de semilinearidade ha sido estudada por Henrique Suassua, Henrique Fernandes Cara, entre outros, e han conseguido resultados importantes do ponto de vista global, não? Estão aqui tratando de controlabilidade global. E aí, o que temos para este sistema é que, usando dois controles, junto com Antunes e Alberto Mercado, um trabalho de 2019, encontramos que para P entre 1 e 3 medios, o sistema é exatamente controlável. E também, para P mais grande que 2, o sistema não é exatamente controlável. Problema em aberto é que não sabemos o que passa entre 3 medio e 2. Não sabemos. E este é um problema interessante, porque para a equação de ondas, Suassua tem um resultado positivo para P igual a 2. Unidimensional, ¿vale? Esto hay un resultado unidimensional de Suassua que el sistema de ondas es exactamente controlado para P igual a 2. Y, bueno, un problema también interesante es analizar la controlabilidad del sistema con este tipo de no linearidad si el sistema de Kirchhoff, el sistema limite, la controlabilidad del sistema limite puede ser obtenida a partir del sistema de Mindler-Timoshenko. ¿Tá? Bien, entonces para finalizar voy a poner aquí un sistema de termoelasticidad, un sistema de control. Aquí tenemos un sistema de vigas, de dos ecuaciones de onda, acoplada con una ecuación de calor, o sea, tiene la influencia de la temperatura. Y el control, aquí hemos conseguido poner el control en dos controles, en verdad, ¿no? Son 3 ecuaciones con 2 controles. Aquí está el sistema completo y ahí queremos controlar. Queremos saber si existen controles tal que el sistema, las soluciones del sistema se comportam de uma maneira desejável. E se, ao passo ao limite, quando este K tende a infinito, se o sistema limite, que é um sistema de placas acoplado com uma equação de calor, se este sistema também é controlável. Se podemos obter a controlabilidade deste sistema por meio do sistema Mindler-Timoshenko acoplado com calor. Bueno, aqui há uma dificuldade interessante,
porque el sistema, para obtener la observabilidad, ¿no? del sistema adjunto, el sistema adjunto es esto. Y aquí tenemos, usando series, tenemos series compleja y aquí real. Y esto es una dificultad adicional que hemos encontrado, porque el Lingan puro es para series exponenciales complejas, y aquí nosotros tenemos una parte real. Entonces, la solución del sistema aquí está, complejo, complejo, y ρ, que es la temperatura, tiene una parte compleja y una parte real. Entonces, usamos aquí, hemos buscado el teorema de Komornik-Tenenbaum, que trata justo de funciones de esta forma, y garantiza que si hay un gap, o sea, para tiempo más grande que eso, nosotros tenemos esta observabilidad. Ahora, con esto, nosotros no hemos conseguido un tiempo, en principio, un tiempo óptimo, pero ahí tenemos que tratar de una manera un poco distinta de conseguir aquí el mismo teorema, pero ahora con un gap más grande, un gap que llamamos gap infinito, más grande, porque este gap es más grande que este, o sea, el tiempo va a ser menor, más pequeño, va a ser más pequeño. Entonces, esto optimaliza el tiempo de control. Y con eso, nosotros tenemos esta observabilidad en un trabajo junto con Alberto Mercado y Luz de Teresa, que está ahí a aparecer. Y tenemos esta observabilidad, y ahí esta observabilidad implica en la controlabilidad del sistema de placas, del sistema de Miles-Timoshenko con calor, y de placas, por supuesto, con calor, porque este se depende del coeficiente que estamos haciendo tender a infinito. Entonces, con eso termino aquí, justo en la hora que vosotros han dado a mí. Y muchas gracias por la atención y muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias por tu charla. Y bueno, estamos un poquito justo a la hora, pero si existe alguna consulta, alguna observación que alguien quiera hacer. Muy bien, entonces, pues, muchas gracias, Fagner, por tu interesante conferencia. ¿Ya? Muchas gracias, José, muchas gracias, Marco, todos de los comités organizadores y científicos, y aquí estamos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan.